Después de la liquidación del 10 de octubre, el mercado se ha quedado limpio de traders con apalancamiento. Eso ha liberado el mercado para que pueda subir con tranquilidad. Estamos en un superciclo. En este vídeo analizaremos gráficos de Bitcoin, Ethereum y muchas altcoins que están en unas zonas muy interesantes. Empezaremos con un gráfico de Bitcoin en escala de 2 semanas del exchange Bitstamp. Selecciono este exchange porque nos da un histórico bastante amplio desde 2011 el gráfico de Bitcoin para que veamos bien la curva logarítmica que ha hecho. Os voy a mostrar un gráfico que nos podría decir o nos da una idea de si estamos delante de un potencial superciclo. Los ciclos de 4 años de los halvings quizá ya se quedaron atrás y estamos empezando a crear superciclos, ¿vale? Ciclos que puedan durar 5, 6, 7, 8 años. Tengo un indicador que se llama Power Low Corridor que nos marca una zona muy interesante de dónde está el precio de Bitcoin en este ciclo. Nos vamos a indicadores, ponemos Power Low y buscamos Bitcoin Power Low Corridor de Capriole. Tiene 3.800 visitas. Le clicamos y nos marca una curva logarítmica del movimiento que ha hecho Bitcoin en toda su historia. Sabemos que cuando el precio se mete en la zona roja, entra en movimiento parabólico, pero mientras esté en la zona azulada, está como acumulando. Fijaros que el ciclo de 2012-2014 entró en la zona roja y entró en movimiento parabólico. Ciclo de 2017-2020 también rompió la zona roja y se puso parabólico. El ciclo 2020 también rompió la zona roja y se puso parabólico. Actualmente no conseguimos romper a la zona roja, ¿vale? Y aún no hemos entrado en el movimiento parabólico. Por eso las altcoins no han subido, ¿vale? Porque realmente el FOMO no ha llegado, Bitcoin no se ha puesto en modo vertical y esto ha hecho que, bueno, entre otras cosas fundamentales, dominancia y tal, que el precio de las altcoins no hayan remontado durante todas estas semanas y meses. Actualmente estamos en la zona azul y mientras no rompamos la resistencia, que es esta línea de aquí, que actualmente la tenemos en los 130.000 aproximadamente, el precio de Bitcoin no se va a disparar y en las altcoins tampoco. Pero es un indicador muy interesante porque nos podría estar diciendo que podríamos estar delante de un superciclo, porque mientras no entremos en la zona roja, el precio de Bitcoin no se va a disparar como todos queremos. Echarle un vistazo porque creo que es bastante interesante, es una zona a monitorizar y nos da una idea en qué momento y en qué fase está el mercado actualmente. Quizá los halvings de 4 años ya han pasado la historia y entremos en una fase de superciclos, ¿no? Sería muy evidente, ¿no?, que cada 4 años el mercado subiera. Es muy fácil. Cuando hay algo fácil en el mercado ya sabéis que no funciona. Vamos a Bitcoin. Esto es un gráfico de Bitcoin en escala semanal. Como hemos visto anteriormente, la resistencia del superciclo son los 128.000 aproximadamente, que es donde tocó Bitcoin y ahora mismo estamos retrocediendo. Es una zona de resistencia muy importante. Ya has visto que el indicador marca una resistencia macro que es muy importante. ¿Qué es lo que te quiero mostrar con este gráfico? Te quiero mostrar que Bitcoin, cuando fue a romper ATH, que es el máximo histórico, fue a buscar toda la zona de los 70.000 y estuvo consolidando bastante tiempo, ¿vale? Una consolidación es un rango lateral que se genera debajo de una resistencia. En este caso, la resistencia es ATH máximo histórico, consolida debajo para acabar rompiendo. Lo que hace es absorber órdenes de venta para acabar rompiendo esa resistencia y buscar price discovery o ATH, ¿no?, niveles más altos. Este es el gráfico de Bitcoin, estuvo consolidando mucho tiempo. ¿Por qué te lo enseño? Porque te lo quiero comparar con el gráfico de Ethereum. Arriba tenemos el gráfico de Bitcoin en escala semanal y abajo tenemos el gráfico de Ethereum en escala semanal. Lo que quiero mostrarte es la consolidación que está haciendo Ethereum ahora mismo entre los 5.000 y los 4.000 dólares. Es una consolidación técnica para seguir subiendo, ¿vale? Al final lo que hace es lateralizar en todo este rango, toda esta zona, crea un rango lateral bastante grande en escalas semanales. Lo que hace es liquidar a traders que van short por arriba y liquidar a traders que van long por abajo. Esto es muy probable que siga rangueando y acabemos rompiendo. Esta es mi idea, ¿vale? El roadmap que yo tengo en Ethereum es que al final acabe rompiendo. Estamos consolidando, igual que hizo Bitcoin, que consolidó debajo de 70.000, Ethereum está consolidando debajo de 5.000, que es su máximo histórico. Esto sería un indicador de que probablemente estamos entrando dentro de un superciclo, porque Bitcoin ha hecho máximos históricos, pero Ethereum aún no ha conseguido romper esa resistencia. Y es muy probable que Ethereum siga el movimiento que hace Bitcoin, pero va con bastante retraso. Por eso podríamos estar dentro de un superciclo, ¿vale? Dejémonos de que las tablas dijeron hace 3 ciclos que octubre fue alcista y noviembre fue bajista. Olvidaros de eso, eso ya no sirve,
¿vale? Estamos ahora en el ciclo actual y el paradigma puede haber cambiado. Consolidación de Ethereum debajo de resistencia. Personalmente yo creo que es para romper. Aquí lo que hace es desgastar al retail para que acabe vendiendo, se acabe saliendo del mercado y al final Ethereum rompa TH. Voy a desglosar estas consolidaciones en escalas diarias porque verás cómo se asemeja muchísimo la consolidación de Bitcoin con Ethereum. El gráfico que tienes arriba es el gráfico de Ethereum, la consolidación de Ethereum debajo de resistencia, y el gráfico de abajo es la consolidación que hizo Bitcoin debajo de su resistencia, de máximo histórico. Como ves, la estructura de la consolidación es muy similar. Hemos tenido una manipulación en Ethereum por culpa de Trump y curiosamente cuando Bitcoin cayó a los 50.000 también fue por culpa de Trump. ¿Vale? Actualmente estamos testeando el soporte de la manipulación. En Ethereum los 3.800 aproximadamente. En Bitcoin lo testeamos igualmente. Personalmente creo que el siguiente movimiento va a ser, ahora veremos escalas más bajas, pero creo que Ethereum irá desde los 3.800 a los 4.500 aproximadamente. Estamos consolidando debajo de resistencia. Estoy bastante seguro de que esta consolidación acabará rompiendo el alza. Lo que quiero que veas es el fractal muy parecido de las dos consolidaciones, por eso me da que pensar que es muy probablemente que en unas semanas el precio de Ethereum pueda atacar otra vez a TH. Vamos a ver Bitcoin en escalas más bajas. Esto es un gráfico de Bitcoin en escala de 1 hora en el que propongo una estructura de Power of Three. Como sabes, las estructuras de Power of Three, tienes un vídeo en mi perfil, son estructuras que nos dicen en qué fase está un movimiento. En este caso, tenemos una potencial estructura bullish, como ves aquí en este diagrama. Tenemos una acumulación en cajón gris, donde el mercado se pone de manera lateral, se crea unos suelos bastante definidos donde todo el retail se pone long, y eso las instituciones lo saben. ¿Qué hacen? Manipulan por abajo. Entonces, este tipo de estructuras son muy interesantes detectarlas porque evita que te precipites a la hora de hacer operativa. Si lo detectas con antelación, puedes comprar cuando las instituciones están manipulando el precio y están eliminando al retail, que es cuando realmente deberíamos de entrar. Actualmente, Bitcoin está desviando en el cajón rojo, ¿vale? Personalmente, para crear un pequeño fondo en escala de 1 hora para expandirse y atacar la zona de los 116, incluso 118.000 dólares. Insisto, es mi idea, es el plan en el que estoy trabajando ahora mismo con Bitcoin y creo que Ethereum y las altcoins le van a acompañar. Para saber hasta dónde puede retroceder Bitcoin en esta manipulación, utilizaremos una herramienta de Fibonacci. La herramienta de Fibonacci la cojo desde la mecha que hizo el otro día hasta el máximo de los 116.000 y lo estiro. Sabemos que Fibonacci nos dice que cuando un impulso alcista, en este caso, retrocede, técnicamente retrocede hasta niveles de Fibonacci 0,50618. Entonces ya nos da una idea hacia dónde podría retroceder el precio de Bitcoin, que podría retroceder, que ya está retrocediendo entre los 107.000, 109.000. Debería crear un fondo. Quizá perdamos temporalmente los 107.000, pero personalmente creo que en toda esta zona deberíamos de crear un fondo para empezar a buscar otra vez niveles más altos. Si me voy a las altcoins, tienen la misma estructura de Power of Three alcista, tienen su acumulación con su desviación después de la capitulación que hubo el 10 de octubre. Te voy a enseñar varias altcoins que están con la misma estructura que Bitcoin en estos momentos. Este es un gráfico de SEI en escala diaria, también con una estructura de potencial Power of Three bullish, actualmente en una fase de desviación, cajón rojo, manipulación. Es muy probable que haga un fondo por todo este rango. Tiene una estructura muy interesante. XRP también tiene una estructura en escala diaria muy parecida que podría ser una potencial Power of Three alcista para crear un fondo en todo este rango y expandirse las próximas semanas. XLM tiene la misma estructura también, tiene un potencial Power of Three. Hay muchas altcoins que tienen la misma estructura. Está bastante interesante cómo se ha quedado el mercado. Ondo también tiene una potencial estructura de Power of Three. Dejando de lado la mecha de manipulación que hubo, la estructura, los cierres, ¿vale? Al final son una potencial Power of Three. Sui también tiene una estructura bastante interesante de Power of Three. También es muy probable que esté creando un fondo en toda esta zona. Y por último, te voy a enseñar una comparativa del gráfico de Solana contra BNB. BNB ya habéis visto que ha estado tirando muy fuerte y creo que el ganador del siguiente pum va a ser Solana. Arriba tenemos BNB y abajo tenemos Solana. La estructura es muy parecida. Volvemos también al Power of Three. Al final, el Power of Three es una estructura de mercado que nos sirve muchísimo en cualquier temporalidad para saber en qué fase está el mercado. En este caso, BNB hizo un Power of Three, desvió por arriba y al final acabó rompiendo a TH para seguir subiendo.
Lo curioso es que Solana tiene la misma estructura que tuvo BNB antes de romper. Estamos en la misma zona en la que BNB atacó máximo histórico y es muy probable que Solana acabe rompiendo ATH y se vaya para la zona de los 400, 500 dólares. La estructura es muy parecida. Lo que he aprendido en el mercado cripto después de más de 10 años invirtiendo es que cuando una criptomoneda potente como es BNB y Solana, BNB abre el camino del movimiento, es muy probable que Solana siga el movimiento de Binance. En general, el mercado está creando fondos personalmente. Sé que la liquidación del otro día eliminó a muchos traders, sé que muchos de vosotros perdisteis dinero, pero no hay que decaer, hay que seguir una estrategia con una gestión de riesgo exhaustiva para evitar este tipo de manipulaciones nos afecten muchísimo. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides dar tu like, dame follow y te seguiré actualizando cada día.